Esto es Fabio, hay dolor. ¿Qué ves ahora? Campos de Soledad, Mustio Collado fueron un tiempo Itálica famosa. Aquí de Cipión la vencedora colonia fue. Por tierra derribado yace el temido honor de la espantosa. Muralla y lastimosa, reliquia es solamente de su invencible gente. Con estos versos de la canción A las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro, comenzamos a caminar por este pueblo, cuna de emperadores romanos. Hoy paseamos por Santiponce. Santiponce es de cine. En Itálica se ha rodado la populosa serie Juego de Tronos y además el director sevillano Alberto Rodríguez rodó aquí su serie de La Peste. En el monasterio de San Isidro del Campo se rodó la película A la Triste. Muy buenas, Pepe. Estamos en Santiponce. Me alegro mucho que estéis aquí. Bueno, preguntarte, que creo que es una pregunta difícil, pero ¿qué es Santiponce? Desde que se pensó que Santiponce fue un pueblo turdetano llamado Sancio, del cual ya no se sabe más hasta que llegaron Publio Cornelio Escipión el africano con sus tropas diezmadas de la batalla de Ilipa Magna, y ya no se supo más nada, hasta el año 1248 de la Reconquista, cuando Fernando III de Castilla, en el 1253, cede todos los terrenos a sus vasallos y entonces aparece Santiponce. Pero una de las grandes asignaturas que yo he tenido para conocer era dónde estaba Santiponce en la época islámica. Ahí aparece la Cora de Sevilla y en la Cora de Sevilla aparece un pueblo que se llama Santabú. Aparecen dos mapas, uno con los nombres en árabe y otro con los nombres en castellano. Y entre Sevilla e Itálica, o Sevilla la Vieja, como se le llamaba entonces, hay un punto donde aparece con el nombre de Santibus o Santabús. Tuvo que ser una alquería preciosa, porque Al-Marrucín, que fue un escritor árabe, decía que eran unas casas preciosas con unas almunias, que eran lo que era la huerta, con unas casas preciosas, con sus palmeras y con un alminar que las luces de sus antorchas brillaban, se reflejaban en el río Guadalquivir. Dice, cuando se quiso hacer Sevilla como capital de Al-Ándalus, los cordobeses decían que allí se vestía muy bien, que aquello. Entonces Luisín dijo, ¿con qué manto se cubriréis que sea como el de Santiponce? También le dijeron, oye, tenemos aquí el Aljarafe y la zona de esparcimiento de Santiponce. Después de la Reconquista, pues vino Guzmán el Bueno en el 1295, hacen el monasterio y le ceden todo Santiponce a los monjes Bernardo del Ciste. Entonces fue el primer pueblo eclesiástico que hubo en Andalucía. Se crea un pueblo, don Joaquín González Moreno habla que tenía 8 calles, una plaza, estábamos muy bien, perfectamente, pero dependíamos del monasterio. En el año 1603 vino una gran riada y nos tuvimos que venir al amparo de los monjes. Los monjes nos recogieron y entonces nos dieron todo lo que era la parte de Sevilla la Vieja, que era este sitio donde ahora nos encontramos, que es el Teatro Romano. Ahí las casas se hicieron primero unas 66 casas para unas 250 familias que entonces quedaron, y a partir de ahí las casas se hicieron encima de la Vetus Urb, que es la primera Itálica la Vieja, porque después vino Adriano e hizo la Itálica Adrianea, que es la que vemos el circo. Santiponce, ¿desde qué? Es decir, que Santiponce tuvo
un primer sitio, que yo no estoy de acuerdo con muy muchos historiadores dicen que no, que fue Sancio, luego Santibú, Santiponce el Viejo, y luego Santiponce el Nuevo, que es en el cual nosotros nos encontramos. Esa es la historia de la evolución que tuvo nuestro pueblo. Y gracias a que nos recogieron los monjes del monasterio, Santiponce existe, porque si no se hubiera repartido entre la Algaba o Cama, si no nos hubieran dado acogida, ni nos hubieran dado tampoco el terreno que era Sevilla la Vieja, que era Itálica. Pues lo primero que me preguntaron fue cuál era el gentilicio. Entonces yo le dije, pues santiponceño. Sin embargo, bueno, pues busqué en el diccionario Espasa, en el tomo 54, página 348, aparece santiponceño. Cuando José Bonaparte, o José Botella, como les decía, vino a ver Santiponce, entonces vino a ver las ruinas de Itálica, y él dio una ordenanza de que se le cambiara el nombre de Santiponce por de Itálica, y estuvimos unos años con el nombre de Itálica, de ahí lo de italicense, es decir, que nosotros somos santiponceños e italicenses, que el día de Santiponce sería el 20 de diciembre, porque fue la noche terrible que fue completamente devastada Santiponce, y entonces fue cuando nos vinimos aquí. Es decir, que Santiponce se puede considerar como el único, no sé si habrá más, que se sabe, este Santiponce actual, cuándo nació, el 20 de diciembre de 1603. Más del 50% del estadio de la Cartuja se encuentra en término municipal de Santiponce. Fue en este terreno donde tuvo lugar el origen de este pueblo. Working my ass off never seems to get me anywhere. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos ahora mismo en el corazón de Itálica. Estamos justamente en el centro neurálgico de lo que era la Itálica fundacional. Aquí tenemos parte de los restos de un edificio público que estaba muy cercano al foro. Hay que tener en cuenta que Itálica es uno de los grandes monumentos que tiene Santiponce. Es el monumento más visitado de toda la provincia y es una ciudad importante, no solamente ahora porque nos coge cerquita, sino que ya era muy importante en época romana. Porque aquí nació Trajano, el primer emperador provinciano de la historia, también era patria de Adriano y fueron dos referentes dentro del mundo imperial, ¿no? En época romana, y esta ciudad siempre fue una ciudad de cierto atractivo, hasta el punto que se convirtió en un momento determinado en un centro ceremonial que atraía a mucha gente del entorno y se convirtió en una ciudad de culto imperial. La ciudad, que originalmente no era muy grande, estaba justamente en el cerro de San Antonio, donde estamos ahora mismo, crece en el momento en el que estos emperadores alcanzan el poder y se triplican las dimensiones. Lo que actualmente se visita de Itálica es la ampliación que hace Adriano. Es una ciudad bastante más grande que la que existía, con unos espacios públicos enormes, con un centro religioso que es el Traianeum, un templo de culto imperial hecho completo de mármol, con un anfiteatro que es el segundo más grande del mundo, es decir, una serie de servicios públicos muy imponentes en una ciudad relativamente pequeña. Este centro, cuando se crea, lo que intenta es ver cómo era la ciudad en el pasado, porque nosotros ahora mismo lo que nos quedan son los restos arqueológicos, prácticamente son los cimientos de lo que en su momento fue esa gran ciudad, y necesitábamos una ayuda. Y por eso surge este centro, que lo que busca es proponer un viaje al pasado para reconstruir la vida de lo que en su momento era esa ciudad. Qué pasada, Alejandro. Un verdadero viaje en el tiempo, ¿eh?
Desde luego que sí. Hemos entrado dentro de la ciudad de Itálica, pero en un momento de máximo esplendor y en un momento en el que estaba lleno de vida. Hay que imaginarse este espacio lleno de gente, vemos una calle. Itálica estaba porticada prácticamente al completo, de forma que se podía pasear por la ciudad siempre con las aceras a cubierto. Si llovía no te mojabas, si te daba mucho el sol ibas siempre a cubierto protegido por estos soportales. Y hacia el interior de los soportales estaban las puertas de las casas y las tabernas. Había tabernas de todo tipo. En este caso es una tienda donde se te ofrece comida precocinada. Se hacía la comida en una cocina contigua, se preparaba ya cada uno de los platos, se guardaban dentro de estos recintos cerámicos que mantenían el calor, que son dolias, y pues, tenemos ahí una carta, de forma que pues, habemos sin quenan pulus pizzen, tenemos para cenar pollo. Pues tú pedías el pollo, se abría el recipiente, se te servía sobre la marcha, salvando todas las distancias como un McDonald's sin M, el tapear en la calle con los amigos mientras que uno está discutiendo o hablando, eso lo hemos heredado nosotros de los romanos. Lo primero que te encuentras en unas termas es un vestuario, es el apauditerium, donde te sientas, recoges, te quitas la ropa, la colocas en esos nichos que son como las taquillas y te preparas para hacer el circuito termal. El circuito termal es muy amplio. Piscina fría, templada, una sudatio, una sauna cálida, es decir, que realmente es un circuito amplio. Y bueno, Alejandro, ¿qué otros espacios podemos viajar o podemos conocer en este centro? Pues hemos visto espacios que son públicos, pero quizás la joya de la corona es un ámbito doméstico que hemos podido recrear casi al completo, es una casa, una domus, en el que se puede descubrir cómo era el día a día en una casa. Lo primero que llama la atención es, nada más entrar, es un patio central, tenemos recreada una cocina completa, tenemos un cubículum, que es un dormitorio donde está el lectus, la cama donde descansan los señores de la casa, y tenemos la habitación más importante en una casa romana de época imperial, que siempre es el triclinium, el comedor donde los dueños de la casa invitan siempre a sus invitados, a sus amigos, ¿no? El centro está abierto al público en general, los viernes por la tarde, los sábados día completo y los domingos por la mañana. A mí me apetece, y a toda audiencia, seguir conociendo la historia. ¿Seguimos conociéndola? Perfecto. Si quieres, nos podemos pasar ahora por otro de los atractivos que tenemos aquí en Santi Ponce, que es la colección museográfica municipal Fernando Marmolejo. Así que, si te apetece, vamos para allá. Vámonos. Muy bien. Estamos en el edificio de la colección museográfica municipal Fernando Marmolejo, que está dividido en dos partes. En la parte de arriba tiene la colección del orfebre y en la parte inferior lo que tenemos es un recorrido por la historia de Santi Ponce desde las primeras ocupaciones hasta la actualidad. Aquí en el museo vamos a poder ver parte de esa ciudad reconstruida con una maqueta fantástica en el que vemos cómo era la ciudad en un momento de máximo esplendor. También tenemos otros espacios donde se desarrollan no solamente el mundo romano, que comentamos que era uno de los pilares de Santi Ponce, sino otro de los momentos históricos más importantes de la ciudad es en época medieval, con la construcción del monasterio de San Isidro del Campo. Decíamos que Itálica es una de las visitas fundamentales de la provincia. El monasterio de San Isidro del Campo ahora mismo es el tercer monumento más visitado de toda la provincia de Sevilla. Aquí tenemos el monasterio de San Isidro del Campo. El monasterio se funda a principios del siglo XIV, lo funda Alonso Pérez de Guzmán como panteón familiar, que va a ser panteón familiar de los Pérez de Guzmán, futuros duques de Medina Sidonia, y es muy importante no solamente este cenobio por la importancia de la familia, sino porque con el paso del tiempo, a mitad del siglo XVI, los monjes que están instalados en el monasterio se adhieren a ciertas tesis luteranas y eras mixtas, y empiezan una actividad que está prohibido por el Concilio de Trento y perseguido por la Inquisición, que tiene sede oficial en ese momento en Sevilla, a 8 kilómetros de donde están ellos. La Inquisición detecta esta actividad que consideraban herética, que es traducir la Biblia al castellano, y no tiene piedad. Viene a por los monjes, los apresa, los ajusticia en Sevilla en varios autos de fe, y de ese proceso hay una veintena de monjes que consigue huir,
Uno de ellos es Casiodoro de Reina, que lo tenemos aquí representado. Termina la traducción completa de la Biblia y la publica en Basilea, en Suiza, en 1569. Es la primera Biblia traducida al castellano de toda la historia. Una Biblia protestante, no puede ser de otra forma, porque el mundo católico tenía prohibido esa actividad. Y otro monje, que es Cipriano de Valera, también huido de aquí, termina esa Biblia y hace un compendio, que es lo que se conoce como la Biblia Reina Valera. La Reina Valera es la Biblia de referencia de todo el mundo evangélico de habla hispana en la actualidad. Bueno, Nacho, estamos aquí ahora en la mesa de trabajo de Fernando Marmolejo, el gran orfebre sevillano. Él nace en Sevilla en 1915, pero a mitad de su vida decide trasladarse aquí a Santiponce, se instala en Santiponce, desarrolla la mayoría de sus trabajos de orfebrería en un taller aquí. Esta es parte de lo que sería su mesa de trabajo. Y una vez que fallece, decide pues donar parte de su obra al Ayuntamiento de Santiponce, y es realmente el motivo por el que se construye este edificio para albergar esta colección museográfica, que es una joya que tenemos aquí disponible para cualquiera que quiera venir a ver el espacio. Es muy famoso la réplica que hizo del Tesoro del Carambolo, que lo que actualmente se visita en el Museo de Sevilla no es el original. Es la reproducción que hizo en su día Fernando Marmolejo. Si me permite, voy a seguir descubriendo y además conociendo más historias de este gran municipio que tiene mucho por descubrir. Pues nada, un placer y muchas gracias, por favor. En el Museo Fernando Marmolejo podemos contemplar al detalle cómo se ideó el camarín de la Esperanza Macarena de Sevilla. Y bueno, Ángel, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos en la parroquia de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica. Son dos... San Geroncio se sabe que fue el primer obispo de Itálica, y San Isidoro porque tradicionalmente San Isidoro desde el monasterio se ha escogido como patrón de aquí, de Santiponce. Hablamos que San Isidoro, el mismo San Isidoro de Sevilla que San Isidoro del Campo. El mismo. Lo que pasa es que aquí, por ser una zona rural, pues se le puso ese título, San Isidoro del Campo. ¿Qué virgen es la que tenemos en el altar mayor? Pues es la Virgen del Rosario. Pertenece a la Hermandad del Rosario, es una hermandad de penitencia que está erigida en esta iglesia desde hace bastante tiempo. Sí que es verdad que la iglesia, ellos empezaron en el monasterio, el mundo de los monjes necesitaba más tranquilidad y entonces se salieron del monasterio, estuvieron en varias ubicaciones, que el Tomás de Ibarra, que tenía aquí tierra, se dio un trozo para construir la casa del cura, y ahí se hizo una pequeña capilla, y con el tiempo, como Santiponce se amplió, se aprovechó un antiguo almacén que había de aceituna y demás. Para la diócesis compró este almacén y construyó la iglesia. Eso fue en el año 1963. Posteriormente, en el 91, tuvo una reforma que es como la tenemos actualmente. La Virgen del Rosario, Jesús Nazareno y la Divina Pastora. La Virgen del Rosario es una atribución a Juan de Mesa. Hace poco fue restaurada por Pedro Manzano y tiene mucho de la primera etapa de Juan de Mesa. ¿Cuándo procesiona la Virgen del Rosario? Procesiona el miércoles santo por pertenecer a la Hermandad del Rosario de penitencia, y después en su onomástica, en octubre, sale el segundo fin de semana, segundo sábado de octubre. El Nazareno, este año se está conmemorando el año, la efeméride que le han dado las llaves del pueblo, que con el título de Clavis Fidei, y bueno, es muy conocido por el Vía Crucis que hace a Itálica en Cuaresma, primer sábado de Cuaresma. Tiene mucho tirón. Esta imagen es antigua, estaba en el monasterio y pertenecía a una hermandad distinta a la del Rosario. Se fusionaron
y que actualmente pues tiene mucho tirón. La imagen de San Isidoro, de Nueva Factura, de Fernando Aguado, y ellos se han constituido como una hermandad y le hacen una romería el primer domingo de mayo. También van a hacer el año isidoriano a partir de ahora de septiembre hasta el año que viene. Tiene un programa de actos muy importante, tiene los cultos en torno al 26 de abril, que es cuando es San Isidoro. La imagen de la pastora es el germen de la Hermandad del Rosario en su reactivación de los años 70. La Hermandad del Rosario es del 1581, pero tuvo una época durmiente y con esta imagen volvieron a hacer una romería y volvieron a reactivar la hermandad con esta imagen. ¿Y actualmente procesiona la imagen de la pastora? No sale procesionalmente ni en romería. Simplemente hacen unos cultos cuando llega el mes de mayo y junio. Sí, esto es una nueva asociación que se está formando aquí. La imagen se llama de Jesús, nuestro Padre Jesús del Soberano. De Santiponce somos, no lo negamos, bautizados en la pila de los romanos. La pila bautismal de la parroquia procede de una antigua fuente romana, la pila de los romanos. Estamos en la caseta de Antonio para poder conocer de tu mano cuáles son los platos identitarios de la gastronomía de Santiponce. Bueno, nuestros comienzos fueron con el arroz y seguimos con ello. El arroz caldoso a la marinera es el que nos dio la fama y ya tenemos una variedad de arroces bastante grande. La polea típica el postre más antiguo de la zona, porque sí, lo que había aceite de oliva, harina y leche. También está esa esencia romana, ¿no? También hace esa interpretación romana. Sí, tenemos itálica aquí a dos pasos y los arqueólogos, pues investigando, vieron cómo hacían los romanos los vinos, cómo hacían las comidas. Se hacían unos platos con mucha hierba aromática, los vinos los hacían con especias, para que no se les fuera el sabor, ¿sabes? Un plato o un sabor que te represente a tu tierra, Santiponce. Sí. ¿Cuál me dirías ese sabor, ese olor? Bueno, el más antiguo, digamos, es la sopa de tomate con gamba y almeja. Es lo que me trae los recuerdos antiguos y las cosas ricas. Antonio, muchísimas gracias a ti y tu equipo por recibirnos en este día. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí llega Paseando por la Provincia, un día en el que hemos caminado, hemos conocido, pero sobre todo disfrutado de este otro gran tesoro que tenemos en la provincia de Sevilla. Nosotros nos vamos a emplazar al próximo programa, al próximo Paseando por la Provincia. Mientras tanto, vamos a seguir caminando por nuestros pueblos. Santiponce, tu camino, tu destino, que en este programa nos ha hecho caminar y conocer de primera mano un pueblo que ha sido patria de emperadores, tierra monástica que marcó un precedente y que ha cautivado a quien ha sabido quedarse. Gracias, María Ángel, por ser nuestros cicerones en Santiponce. Gracias, Pepe, por abrirnos las puertas de la historia. A Alejandro, por ese viaje en el tiempo que hemos hecho en Paseando por la Provincia. Y Antonio, referente gastronómico de una tierra que sabe a provincia romana de la vieja Hispalis. Esta es la vida de Santiponce, desde su nacimiento al estado actual en el cual nos encontramos. Bienvenidos a Santiponce.